De la Junta de Portavoces, el debate de los puntos va a ser conjunto, pero la votación separada. Al ser 13 puntos, se modifican los términos de las intervenciones, los tiempos, pasando a ser una primera intervención de 10 minutos, una segunda réplica, si lo hubiere, de 5 minutos máximo, y un cierre del debate de 3 minutos por parte del proponente. Al ser 13 puntos, pues voy a dar lectura de los puntos que son y comenzaremos con el debate para luego, como decía, hacer la votación por separado. El primer punto es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 2025-51J, referida a la renovación e instalación de climatización de las escuelas infantiles municipales por un importe de 2.200.000 euros. El segundo punto es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 2025-54Q, relativo a la renovación, suministro e instalación de iluminación LED de las instalaciones deportivas de la cantera, Nuevo Carrascal, Pabellón Deportivo Carlos Sastre, Frontón de la Cantera y el Campo de Fútbol de La Fortuna, por un importe de 1.145.079,64 euros. El tercer punto es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 2025-55V, referido a la redacción de diferentes proyectos por un importe de 1.907.500 euros. El punto cuarto, que es la propuesta igualmente de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 61T, referida a la rehabilitación y reforma de aceras en una primera fase de Leganés Norte por un importe de 8.497.866,45 euros. El punto quinto es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 2025-52Z, referido a las obras de reforma y renovación del cerramiento acristalado del edificio de la piscina cubierta del Carrascal por un importe de 656.817,34 euros. El punto sexto es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 2025-50N, referido al suministro y colocación de bancos en vía pública por un importe de 375.000 euros. El punto séptimo, la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos a este Pleno para la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 2025-53S, que se refiere a la reforma y acondicionamiento de las pistas de pádel en los polideportivos de La Fortuna, Olimpia y Europa, por un importe de 664.997,64 euros. El punto octavo es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 2025-49B, referido a la sustitución de la climatización de la Junta Municipal de La Fortuna, los teatros Julián Besteiro y Rigoberta Menchú, el gimnasio del Ramiro de Maeztu y el edificio de oficinas de la piscina del Carrascal por un importe de 800.000 euros. El punto noveno es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 2025-48X, referido a la rehabilitación de fuentes ornamentales por un importe de 1.069.256,62 euros. El punto décimo es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 2025-47D, referido al suministro, colocación e instalación del módulo prefabricado para el Club de Petanca Leganés por un importe de 50.000 euros. El punto undécimo es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos al Pleno para aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria 2025-46P,
referido a la sustitución de la puerta giratoria de acceso a la casa consistorial por una puerta corredera por un importe de 21.857 euros. El punto 12 es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos de aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 2025-62R relativo al suministro de mobiliario para parques y jardines por un importe de 300.000 euros. Y, por último, el expediente 13 es la propuesta de la concejal delegada de Hacienda y Recursos Humanos de modificación presupuestaria con expediente 2025-60E referido a la compra de instrumentos musicales, libros y otros materiales para la Escuela de Música y las bibliotecas por un importe de 1.006.550 euros. Siendo estos los 13 puntos, iniciamos el debate por parte de los proponentes. Señor Delgado. Gracias, muy buenos días, presidente. Saludos a todos los presentes y a los que nos puedan seguir por Internet o en las redes sociales. Por no reiterar, habiéndose acordado en la Junta de Portavoces un debate conjunto de todos los puntos que ya han sido mencionados por el presidente, sí que me gustaría detallar o especificar los proyectos que vienen incluidos en el punto 3 en cuanto a la redacción de proyectos. Estamos hablando de 20 proyectos en total, 10 en edificación y 10 en vía pública, que paso a señalar. Sería el proyecto para la rehabilitación del edificio de seguridad ciudadana, para la rehabilitación del pabellón Europa, para los patios de los colegios, para la reforma del edificio que alberga la Escuela de Música, para el centro multifuncional en Leganés Norte, la pista polideportiva anexa Alcadenas, una demanda del Club Balonmano Leganés, la reforma para los accesos del Antonio Machado, del Rigoberta Menchú, Santiago Amón, local de la Asociación de Vecinos del Carrascal, el CTA, la rampa del Hotel de Asociaciones y del local de la Fortuna. También el aprovechamiento de espacios en la Biblioteca Central, cubrir zonas exteriores, especialmente para nuestros mayores, en el Rosa Luxemburgo, Gregorio Marañón y la Casa de Extremadura. Un proyecto para el Centro Cívico en el Solar de Plaza España. Y en cuanto a proyectos de vía pública, la ampliación en una fase 2 de aceras, la reforma de la zona interbloques de las calles Hernán Cortés, Pedro Valdivia y Pedro Mendoza, del embarcadero militar, pistas aledañas al Colegio Joan Miró, la iluminación subterránea de la calle Polvoranca con calle Estaño, toldos en la Plaza de Inmaculada, la renovación de LED en San Nicasio, eliminación de torres eléctricas en el barrio de Los Frailes, la prolongación y cierre del carril bici en Vereda, Arroyo Culebro y Fortuna y la ampliación de aceras a 2 metros en diferentes zonas de Leganés. No sé si se me olvida alguno, pero eso sería un poco el resumen. Muchos de estos puntos ya se han traído a otros plenos, otros son nuevos, pero entendemos que la argumentación que va a llevar a cabo los grupos de la oposición va a ser idéntica, dado el posicionamiento que han tenido en la reciente comisión plenaria, en la que todos han votado desfavorablemente a sacar adelante estas actuaciones y estos proyectos. Y yo quiero aprovechar este pleno para señalar que en realidad no hay ninguna excusa, no tiene ninguna excusa, no hay absolutamente ningún argumento para no aprobar estas mejoras. Y voy a ir por partes en estos 10 minutos que tengo de exposición inicial. En primer lugar, más allá de los comentarios que podamos oír, especialmente del todavía portavoz del Partido Socialista, en el que habla o pone sombra sobre la legalidad de estas actuaciones, los informes técnicos son absolutamente favorables. Es decir, que quede claro, todos y cada uno de estos expedientes cumplen con todas las bendiciones legales. Valga la metáfora, cuando va uno a la ITV con el coche, lo que al final se requiere o lo que hace que el coche pueda circular es que tengas la ITV favorable y que tengas la pegatina. Pues bien, todos y cada uno de estos expedientes tienen el informe favorable y tienen la pegatina. Lo digo porque seguramente el señor Márquez empezará a hablar de que hay un rayón en un intermitente o que a lo mejor hay un neumático que tiene una pegatina. Pero el hecho objetivo, y lo digo para que no haya ninguna excusa al respecto, es que todos estos expedientes son absolutamente legales, están limpios de polvo y paja y son tan legales como los que el Gobierno del Partido Socialista llevaba a este pleno para aplicar los remanentes, por ejemplo, a operaciones asfalto o a megaparques. Es decir, exactamente igual que esos remanentes y exactamente de la misma legalidad. En todo caso, si el señor Márquez o alguno considera que se está cometiendo alguna ilegalidad, tendrá que llevarnos a todos a algún juzgado y denunciarnos, cosa que ni ha hecho ni lo va a hacer, porque sabe perfectamente que es legal, por mucho que luego quiera generar alguna sombra. Segundo punto, los remanentes nunca se pueden incorporar al presupuesto, nunca. O se gastan
con estas propuestas u otras que estaríamos deseados encontrar y que hubieran aportado el grupo de la oposición, o se quedarán en un cajón generando moho y sin servir al vecino. Todos los remanentes, por esencia, tienen que ir vía modificación presupuestaria. Lo digo por ese también mantra de algunos grupos de la oposición, esas apelaciones al presupuesto que no dejan de ser cínicas, porque además votaron en contra de ese presupuesto. Les daba igual que hubiéramos presentado estas cuestiones en un presupuesto porque tuvieron la oportunidad de hacer esas aportaciones, no lo hicieron y votaron en contra, se tuvo que aprobar por una cuestión de confianza. Por lo tanto, estos remanentes solo se pueden aplicar mediante esta modificación presupuestaria y mediante este método. No existe otra fórmula. Tercer punto. Se ha dado la oportunidad a los grupos de la oposición para que aportaran, para que añadieran, para que suprimieran, y no han aportado absolutamente nada. Toda su contestación ha sido no. Ya nos gustaría a nosotros, a Oblec, cuando estuvimos en la oposición, que nos hubieran ofrecido esa posibilidad. Pero en todo el pasado ejercicio, ni una sola llamada, ni una sola petición, aunque solo sea de aclaración o de consulta, tuvimos, y éramos el principal partido de la oposición. En esta nos hemos dejado los nudillos, tanto el alcalde como yo, en llamar a la puerta de cada uno de los grupos de la oposición, y todo ha sido no. Si no le hubieran gustado estas propuestas, estábamos abiertos a otras. Si no les gustaba la cantidad, se hubiera podido incrementar o disminuir, pero no, porque solo tienen una estrategia, que es convertir el Leganés en un desastre y que no se haga nada, para que ellos intenten recuperar el poder, que no lo van a recuperar de este modo, o ponernos en manos de Vox, porque así construyen ese relato, ese falso relato de que en Leganés gobiernan tres derechas y el trifachito de no se sabe muy bien qué, sus fantasías políticas que lo único que hacen, por intereses partidistas, es que Leganés no progrese. Siguiente punto. El Gobierno, que demuestra ese talante dialogante y negociador, tanto tendiendo la mano a los grupos de la oposición, llega a un acuerdo con la Federación Local de Asociaciones y las asociaciones de vecinos que la integran, que estamos hablando del 99,9% de las asociaciones de vecinos de Leganés. Pues tampoco les gusta ese acuerdo que hemos llegado con las asociaciones de vecinos, pero no quieren aportar nada a ese acuerdo, no lo quieren matizar, no quieren añadir, no quieren incorporar nada. Ni siquiera atacan el contenido del acuerdo. Lo que hacen es atacar a los representantes de la Federación Local de Asociaciones y a las propias asociaciones. Y fíjense, en su grado de delirio, al mismo tiempo, las asociaciones de vecinos son, y digo textualmente, grupúsculos de extrema izquierda, reductos desnortados de Podemos, brazo armado de la derecha y amigos de Oblec. Al mismo tiempo, las asociaciones de vecinos son, para los grupos de la oposición, todas esas cosas, cosa que obviamente es imposible, pero una vez más demuestra el talante escasamente, nulo negociador por parte de los grupos de la oposición. Porque además, si vamos luego al contenido de los acuerdos y al contenido de lo que hemos traído hoy aquí al Pleno, nadie, absolutamente nadie, va a entender que ustedes vean que un clarinete es facha, que una papelera sea de extrema derecha, que un equipo de aire acondicionado o la climatización de una escuela infantil sea falangista, o que las aceras de Leganés Norte sean reaccionarias, o que iluminar las pistas deportivas sea de facciosos, o que sea todo lo contrario, que sea de comunistas. Un violín es comunista, un banco es comunista, un aire acondicionado es comunista, etcétera, etcétera. Es absurdo el planteamiento y la filosofía política que está detrás de su no, 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 no. Más argumentos. A diferencia de los gobiernos socialistas anteriores, en los que en un solo punto, uno solo, incluían 20 o 25 medidas de aplicación del remanente, en el que había cosas que podías estar bien, ¿de acuerdo?, en otras no, o en otras ni sí ni no. Y tenemos experiencia porque en el pasado mandato así lo trajeron al Pleno los señores del Partido Socialista y fue tumbado por su socio Más Madrid le Ganemos, que también hay que recordarlo, que fue Más Madrid le Ganemos el que tumbó las propuestas de remanente siendo socio del Partido Socialista en el pasado mandato. Este Gobierno, precisamente demostrando una vez más ese talante negociador, esa búsqueda de consensos o de acuerdos parciales, o que haya alguna cosa que les parezca bien, hemos traído punto por punto. En anteriores plenos y en este van 13 puntos cada uno por separado. Pero ustedes, salvo que cambien en su intervención, cosa que dudo, porque hace unos minutos ya han votado desfavorablemente a estos puntos, van a votar que no a la climatización de las escuelas infantiles, precisamente para generar un mayor confort y menor consumo en esos edificios. Luego nos sacaremos pecho de defensa de la educación pública y del medio ambiente. Van a votar que no a la renovación y suministro e instalación de iluminación LED en la cantera, en el nuevo Carrascal, en el pabellón Carlos Sastre, en el frontón de la frontera de la cantera y en el campo de fútbol de La Fortuna. Van a votar que no a la redacción de 20 proyectos
10 en edificaciones y 10 en vía pública, entre ellos la del Centro Multifuncional, el Centro Cultural de Leganés Norte. Van a votar que no a la rehabilitación de las aceras y de todo el entorno de Leganés Norte, cerca de 9 millones de euros, de lo que podría suponer una renovación integral del barrio. Van a votar que no a la reforma, renovación y cerramiento perimetral del edificio de la piscina cubierta del Carrascal. Van a votar que no al suministro y colocación de bancos en vía pública. Muy de derechas los bancos o muy comunistas los bancos, depende de qué grupo de la oposición valore estas propuestas. Van a votar que no a la reforma y acondicionamiento de las pistas de pádel de la Fortuna, del Olimpia y del Europa. Van a votar que no a la climatización de la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna, del Teatro Julián Besteiro, del Rigoberta Menchú, del Gimnasio Ramiro de Maeztu y del edificio de la Oficina de Piscina del Carrascal. Es decir, luego se quejarán de que hace mucho calor, que lo pasan mal, pero son ustedes los que están votando que no a que se hagan esas climatizaciones, esos arreglos. Van a votar que no a la rehabilitación. Sí, voy concluyendo. Van a decir que no a la rehabilitación de las fuentes ornamentales, la fuente de Grecia, de Leganés, de Ricardo Arribas y 2 en lengua española. Van a votar que no al suministro de un prefabricado con todas las acometidas para el club de petanca. Luego se harán la foto con el club de petanca, pero dicen que no a que puedan tener y albergar una sede. Van a votar que no a la sustitución de la puerta giratoria de Plaza Mayor por una corredera. Luego sacarán un tuit, como ya han hecho, diciendo que qué vergüenza que esa puerta siempre esté estropeada. Pero cuando traemos aquí la solución, votan ustedes que no. Y ya han votado que no y volverán a votar que no a destinar toldos, papeleras y demás mobiliario urbano en zonas ajardinadas y verdes de nuestro municipio, y van a votar que no a instrumentos para la Escuela de Música y a libros y diverso material para nuestros centros culturales. De verdad, es una vergüenza, es absolutamente indecoroso que ustedes vayan a hacer esto en contra, no de este Gobierno, sino en contra de la ciudad. Lo más lamentable de su actuación es que han renunciado a lo más básico de un representante público. Todos nos votan para una cuestión básica y ustedes han renunciado estos 2 años y parece que van a renunciar en los 2 años que queden. Han renunciado a hacer política. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señora Pulido, cuando quiera. Muy buenos días a todas y todos los presentes, a quienes nos estén viendo por redes sociales también. Pues, señoras y señores del Gobierno, ¿cómo pretenden aprobar algo tan importante si, además de no hablar con nosotras, ustedes no vienen para votar a favor de sus propias propuestas? Hagan el favor de no tomar el pelo a la ciudadanía de Leganés. Hagan el favor, por favor. Pero vamos, que la pregunta sí vuelve a ser exactamente la misma, señor Delgado. En 2 años, de verdad, no han tenido tiempo para ni tan siquiera plantearse, incluir estas cuestiones, si son tan importantes para la ciudadanía, en el que, según ustedes, es el mejor presupuesto de la historia de Leganés, que se han tirado 2 años para hacer un presupuesto. 2 años para hacer un presupuesto. 212 millones de euros de presupuesto y no incluye luminaria LED, bancos, reformas en las pistas de pádel, un módulo para la petanca, instrumentos, reforma integral de aceras en barrios, mantenimiento de fuentes, sustitución de equipos de climatización, libros para bibliotecas o una simple cámara de vídeo. Que algunas de estas propuestas que están hoy aquí se han traído a este pleno por parte de este grupo municipal y no han querido cumplir con lo votado democráticamente en el Pleno. Y saben perfectamente que los acuerdos de estas propuestas decía claramente que lo incluyesen en el presupuesto, pero no han querido. Que se lo veníamos diciendo, que no hagan chapuzas, y lo han hecho todo mal desde el principio y lo saben. Y ahora, pues solo les queda la huida hacia adelante y la mentira, que son las formas, que esta no es la forma de hacer esto que están haciendo,
y lo saben, que no han querido escuchar, que no han querido dialogar, tampoco llegar a acuerdos, que son ustedes unos tramposos, son la antidemocracia pura y dura, que solo saben mentir, acosar, amedrentar y presionar, que no le dicen la verdad ni al médico. Bueno, es normal porque en Leganés no tenemos ni médicos, que a todo nos dicen que no quieren. Entonces, ¿para qué nos necesitan si tienen un acuerdo de estabilidad de gobierno con Vox? Que son todos muy orgullosamente de derechas y no se ponen de acuerdo ni entre ustedes. Que repito, que ¿por qué no está en ese gran y impresionante mejor presupuesto de la historia que vendían a bombo y platillo, que son 212 millones de euros, señor Delgado, que nos reunimos con ustedes para hablar del presupuesto? Su respuesta a nuestras propuestas fue no, que no incluían las propuestas ya aprobadas en el Pleno, por cierto, democráticamente, de vivienda, de Casa de la Mujer, de medio ambiente. Quieren ustedes alegaciones, les traemos las alegaciones, las rechazan y algunas de ellas están hoy aquí en este Pleno debatiéndose para que le incluyesen en el presupuesto. ¿Por qué rechazaron las alegaciones? ¿Por qué rechazaron las alegaciones? Nos reunimos para el remanente. La respuesta viene a ser la misma, no. Les llevamos, entre otras, 2 propuestas que no implicaban, y se lo dije, ninguna gran inversión que afectara a la ciudadanía, como muestra de buena voluntad, porque ustedes no son de fiar. 2 propuestas que, por cierto, fueron presentadas por este grupo municipal y aprobadas en el Pleno. Y su respuesta fue no, que eso es imposible, que solamente era poner el nombre a una calle y fue aprobado aquí en el Pleno. Cuando no, nos traen aquí a escuadristas para amedrentar en los plenos, troll por redes sociales, mentiras en sus medios propagandísticos o en la cuenta oficial del ayuntamiento. Y así llevan ustedes, pues 2 años. Pues 2 años. Y señoras y señores del Gobierno, saben ustedes que ni son las formas, ni esta es la forma. Y lo más triste de todo es que lo saben. Muchas gracias, señora Tejero. Sí, gracias. Lo primero que quería decir es mencionar y dar el pésame a la familia de Raúl Pérez Martín, que falleció hace poco como parte del grupo hace tiempo que ha estado trabajando con Izquierda Unida y que falleció el otro día, así que el pésame para su familia. Por otro lado, en referencia a estas modificaciones presupuestarias, es evidente que nos han traído ustedes aquí hoy solo para traer el titular, porque ni siquiera están todos los concejales del Gobierno, con lo cual ni ellos mismos se creen que pudieran aprobarse estas modificaciones. Es raro que no esté todo el Gobierno apoyando estas modificaciones, con lo cual es evidente que lo que quieren es el titular para poder atacar otra vez y nuevamente a la oposición. Quiero decir una cosa clara para que le quede a todo el mundo muy claro, y es que aprobar estos remanentes en estas fechas para hacer esa cantidad de proyectos que nos ha enumerado el señor Delgado, todo el mundo sabe que es inviable, porque el año pasado se aprobaron unos cuantos por parte del Grupo Municipal de Vox y no se han llevado a cabo. Podríamos tener un albergue municipal que se aprobó con el remanente del año pasado y no está. Entonces, ¿quieren pretender que nosotros creamos que todos esos proyectos y obras se van a hacer en tiempo y forma con el remanente? Pues es inviable. Si hay dudas de legalidad o no, no lo sé, pero evidentemente que es inviable, es inviable. Entonces, esto es simplemente otro titular para achacar a la oposición algo que evidentemente no es culpa nuestra, sino suya. Por otro lado, nuestro grupo municipal, como bien saben, tenían un acuerdo firmado que no han querido cumplir y dijeron no a la rehabilitación de la ermita de Polvoranca, dijeron no a hacer viviendas para mayores, dijeron no a hacer otra instalación deportiva, dijeron no a arreglar los patios del Alfonso X el Sabio, dijeron no a bajar el impuesto del IBI, del numerito del coche, perdón. Dijeron no a que se instaurara una APP para las personas vulnerables, el botón seguro,
y dijeron no a todas esas cosas que llevábamos en un acuerdo que ustedes firmaron, el Partido Popular firmó, y que no han cumplido. No han cumplido y ni siquiera lo han metido en el presupuesto. Era tan fácil como meterlo en esos presupuestos o traerlo aquí como modificaciones presupuestarias en un acuerdo. El pleno pasado, decía la señora Neria, que me había llamado para ver si podíamos aprobar la modificación presupuestaria para los instrumentos de música. Y yo le dije que si ella quería firmar un acuerdo, tal y como se ha firmado con deportes, no habría ningún problema. Usted dijo que no. Ustedes lo que quieren son los votos gratuitos a cambio de nada, absolutamente de nada. Es que es la vía. Instrumentos sí porque sí. O sea, a nosotros nos parece estupendo, pero también queremos que salgan los proyectos que nosotros hemos firmado, por lo menos de su socio. No será tan malo cuando su socio lo tiene por escrito y no lo quiere cumplir. Pero así estamos, intentando sacar los fantasmas de que la oposición no va a hacer que este Gobierno lleve a hacer los proyectos que ellos consideran oportunos. Los bancos no son ni de derechas ni de izquierdas, pero es que tampoco son de derechas ni de izquierdas un centro de día para mayores, ni habilitar el patio del Alfonso X el Sabio. Eso tampoco es ni de derechas ni de izquierdas. ¿Por qué lo suyo sí y lo que este grupo municipal tiene firmado con el Partido Popular no? No hacen nada más que ir a la fácil demagogia de culpabilizarnos de algo que son culpables ustedes. Pero bueno, la evidencia del número de asistentes hoy aquí muestra que solo quieren un titular, volver a decirle a sus medios que digan que no han salido las cosas porque la oposición es mala, y así nos podemos tirar los 4 años. Han decidido gobernar así, de esta forma. Pero luego es más, lo que hacen es firmar un acuerdo, eso sí, a bombo y platillo, con fotos y con alguien que no tiene representación en este pleno. No sé, creo que aunque represente al porcentaje que represente de asociaciones de este municipio, eso no lo puede votar la FLA. Entonces, ¿por qué firman acuerdos que no sirven para nada y no se pueden llevar a cabo, pero los que sí se pueden llevar a cabo los firman y no los cumplen? Si tuviéramos prensa decente en este municipio, la gente sabría perfectamente qué es lo que está pasando. Porque antes de firmar esto o aprobarlo incluso, a mí me gustaría saber por qué no se ha hecho el albergue. Podrían explicarlo, porque si no han sido capaces de hacer el albergue, que se suponía que era una edificación prefabricada, ¿cómo van a hacer todas esas cosas que nos han leído? No sé, quizá tengan una varita mágica. No, yo no lo entiendo, pero bueno, estamos aquí para lo mismo y volveremos a repetir otra vez lo mismo. Que la oposición no puede tener la culpa de que el Gobierno no lleve sus proyectos a cabo. Si están ustedes en minoría, tendrán que gobernar en función de esa minoría y en función de esos recursos. El otro día también se les lanzó un guante para sentarse y aprobar un presupuesto en el 2026. Nosotros seguimos estando, por supuesto, esperando a que lo hagan, pero no a cambio de nada. No vamos a caer en la misma trampa que ustedes cayeron. Y ya para finalizar, quiero contar cuál es la prueba evidente de que el relato del Gobierno es totalmente falso, así como los medios de comunicación. El año pasado se trajo aquí una propuesta para votar los días festivos de este municipio. Y salieron, troles, medios de comunicación, diciendo que la oposición había votado en contra de que Leganés tuviera días festivos. Como lo que hicieron fue tapar el discurso de la oposición, pues claro, todo el mundo pensaba que es que estamos locos y no queremos que en Leganés haya un festivo. Pues no, nosotros lo que hicimos fue decir que lo que queríamos es que en las pruebas, en las fiestas de octubre de San Nicasio, los vecinos de Leganés pudieran tener su festivo y que los niños supieran que es festivo y pudieran tener ese día
de no ir al colegio o de tomárselo como festivo. Era tan fácil como cambiar de un día para otro. Evidentemente, luego el sentido común hizo que se tuviera que traer ese punto aquí para eso. Pero esa es la prueba evidente del uso de los medios de comunicación en esta ciudad. Y es que primero nos tacharon de que no queríamos que los vecinos de Leganés tuvieran un festivo, para luego tener que rectificar y decir que se tenía que aprobar ese festivo. Pues eso es lo que se está haciendo, exactamente lo mismo con estas modificaciones presupuestarias, que quieren tacharnos de que no salen las cosas en Leganés, cuando lo que no queremos es que salgan exactamente todas las cosas que quiere el Gobierno sin tener en cuenta la opinión y los proyectos que quieren que saque la oposición. Eso es exactamente lo que queremos. Que da igual, que lo tendremos que contar boca a boca, ya que los medios de comunicación usarán el relato. Pero que prueba evidente de que eso es así es que faltan 3 concejales del Gobierno y ni ellos mismos se creen que quieren aprobar estas modificaciones presupuestarias. Gracias. Muchas gracias. Señor Poblete. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Miren, las modificaciones presupuestarias que nos traen hoy aquí forman parte de un acuerdo entre la FLAG y el Gobierno local. Un acuerdo que es completa y absolutamente partidista. Es decir, el acuerdo de la Federación Local con el Gobierno es partidista porque esa federación pidió el voto para Unión por Leganés en la campaña electoral. Repito, la federación que firma un acuerdo con el Gobierno local pidió el voto por ULEG en la campaña electoral. Por tanto, es un acuerdo de partida partidista que busca únicamente beneficiar al socio minoritario del Gobierno. Por otra parte, la misma FLAG no quiere aprobar este acuerdo, no quiere llevarlo adelante. No quiere llevarlo adelante por una sencilla razón. Miren, para llevar ese acuerdo adelante necesitan 2 votos de cualquiera de las formaciones políticas que estamos en este lado de la bancada. Con nosotros se reunieron una vez al principio de mandato y fue a instancias de Más Madrid. En ningún momento decidieron llamar a la puerta de Más Madrid para que, bueno, sondear cuál era nuestro parecer sobre el acuerdo que pensaban firmar o que ya tenían firmado. Creo que a la puerta del Partido Socialista tampoco llamaron, ¿no, señor Márquez? ¿A la puerta de Podemos llamaron, señora Pulido? No. ¿A la puerta de Vox llamaron, señora Tejero? ¿A usted se le llamaron? Ay, mira, bien, pues está muy bien, claro. Está muy bien saberlo. En cualquier caso, necesitaban el voto de cualquiera de las formaciones, 2 votos de cualquiera de las formaciones que estamos aquí. Y no lo trabajaron porque no les interesaba. Otro de los ejemplos de que no les interesaba que el acuerdo saliera adelante es que dejan al 1%, señor Delgado, dice usted, ¿no? El 99% firma el acuerdo. El 1%, pues fíjese, el 1% que no está en ese acuerdo representan a barrios que tienen 60.000 habitantes, como es Zarza Quemada. Vaya 1%, ¿eh? Representan al Carrascal, que tiene en torno a 20.000 habitantes. Tampoco es moco de pavo. O a otros más pequeñitos, como pueda ser los territorios de los frailes, es decir, la barriada de los frailes. Es decir, no ha habido en ningún momento ánimo de querer llegar a un acuerdo con el resto de formaciones para sacar adelante este acuerdo que es tan magnífico para la ciudad. De hecho, nos consta el malestar, desde luego, de una parte del movimiento social y vecinal por las formas de quien ostenta la representación de esa federación y quienes siguen sus tesis y sus métodos. En cualquier caso, de la otra parte del acuerdo, que son ustedes, el Gobierno, tampoco querían ustedes sacar adelante este acuerdo. A los hechos me remito, esa es su responsabilidad. Vienen aquí, nos dan una arenga sobre la importancia de los acuerdos y resulta que ustedes son los primeros que no vienen. Pues esa es la responsabilidad política. Dice usted que ha renunciado, sí, ustedes renuncian a su propia responsabilidad para sacar los acuerdos que ustedes han firmado. Pero le digo más, nosotros tuvimos 2 reuniones con el equipo de Gobierno. Para empezar, impusieron los interlocutores, pusieron 2 interlocutores. Es decir, el Gobierno
para llegar a acuerdos, tiene 2 interlocutores, no uno solo. Exigimos que fuera uno solo, pero tenían que ser 2. Nos sentamos en una segunda ocasión diciendo que nosotros solo hablamos con una parte del Gobierno, con un interlocutor. ¿O es que hay 2 gobiernos? Bueno, pues aún así, por responsabilidad, nos volvimos a sentar. En el tercer contacto les exigimos que nos cuantifiquen todas las propuestas que nos hicieron llegar, que formaban parte ya, o que empezarían a formar parte de ese acuerdo. La contestación del Gobierno fue que, hombre, que nosotros teníamos que decir en qué proyectos estábamos interesados y que en función de eso pues se cuantificaban. Bien, volvimos otra vez a ceder y les dijimos, les enviamos 14 propuestas en las que estábamos interesados en saber qué cuantificación tenían ustedes y cuál era su contenido en ese acuerdo. Una de ellas era precisamente la climatización de las escuelas infantiles. Otra era la de los libros, señora Neria, y la de los instrumentos. ¿Sabe usted cuándo nos enteramos de la cuantificación? Pues en la comisión, cuando se convoca la comisión. Porque ¿sabe usted lo que hizo su Gobierno? Dar la callada por respuesta. Nosotros estamos esperando todavía que nos digan de esos 14 propuestas que nosotros entendimos que había que cuantificar para empezar a hablar, cuál era su contenido. Ustedes no contestaron nunca. Por lo tanto, pues hombre, menos mentiras, señor Delgado, menos mentiras. Mire, por otra parte, hablan ustedes de gastarse la friolera de 50 millones, es decir, casi el gasto corriente del Ayuntamiento en un acuerdo que a nosotros nos puede parecer mejor o peor, no vamos a poner en duda su legitimidad, pero en cualquier caso, claro, el resto de vecinos se queda a cuadros. Mire usted, hagan un proceso, porque ese 1%, ya le estoy diciendo yo, que son de en torno a 80.000 habitantes. Hagan ustedes un proceso participativo, pero claro, ¿cómo le vamos a hablar a ustedes de lo que significan los presupuestos participativos si no los quieren, si no los han propuesto, si les dan exactamente igual? Porque ustedes, estos 50 millones de euros, hagan un proceso participativo que sea inclusivo, donde estén todo el mundo, no son una parte de los que piden el voto para su partido, señor Delgado, sino que esté todo el mundo, de los que piden votos para otros partidos también, que desde luego son mucho más, por lo menos más limpios, porque evidentemente aquí hay ideología, pero no hay partidismo, que en este caso sí lo hay. Pero en cualquier caso, lo hace este inclusivo, donde estén todo tipo de organizaciones sociales, de todo tipo, de todos los ámbitos, incluso el propio vecino, individualmente. Pero eso requiere inclusión, eso requiere planificación, eso requiere diagnosis. Claro, evidentemente, lo que no requiere es pues, las salidas de pata de banco de alguien que se ha leído una guía técnica sobre la instalación de bancos en vía pública y que lo planta en un proyecto, en un acuerdo. Pues no lo vemos así. Es decir, tiene que tener un diagnóstico donde la gente exprese sus opiniones, pero que sea, desde luego, riguroso, no de cualquier manera. ¿Por qué esas aceras y no las de enfrente? ¿Por qué ese barrio y no el de más allá? ¿Por qué ese colectivo y no el otro? Bueno, porque lo han decidido ustedes. En definitiva, miren, el políbulo de la vanguardia del proletariado se pone de acuerdo con los de ni izquierda ni derecha, yugos y flechas. Y a partir de ahí, todo el vecindario y toda esta ciudad y todos los barrios tienen que ir detrás de lo que ustedes plantean que es bueno para esta ciudad. Y esa es la conclusión de este acuerdo y de estas modificaciones presupuestarias. Si ustedes los hacen más amplio, pero no les interesa, y entre otras cosas tampoco les da tiempo, si ese es el problema. Estoy completamente de acuerdo con algunos de los que me han precedido. Si es que ustedes no buscan más que el titular. El titular ya lo tienen, pero a ver si incluyen que para pasar sus cosas les falta 1/3 de su Gobierno, y esa es la responsabilidad política que tienen ustedes, pedir a la oposición que pasemos cuestiones cuando a ustedes les falta 1/3. ¿Pero qué seriedad es eso? Nos piden... Además, dice usted que hemos renunciado a la política. Mire, le voy a enseñar, y esto, si quiere, se lo hacemos llegar por correo electrónico, y a los medios también, a esos medios, pseudomedios que ustedes riegan convenientemente. Mire, todas estas hojas, ¿ves? Para que lo vea bien la cámara, todo esto son las veces que ha votado usted en contra en este pleno. Suman más de 90 veces en el último mandato. Más de 90 veces. Esto, además, se lo podemos enviar a quien quiera, a quien nos lo pida, pero es que es público, porque está en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Con ver las actas se ve perfectamente lo que votó usted. Más de 90 veces votó usted en el último mandato en contra de cuestiones. Bueno, claro, es que, fíjese, si me pongo aquí a relatar los 90 cosas, pues no terminamos nunca. Pero, por ejemplo, votaron ustedes en contra de menús
para niños en las escuelas infantiles. O votaron en contra de los arreglos de electrodomésticos en escuelas infantiles. Sí, señora. Sí. Señora Neria, estos son reconocimientos extrajudiciales de crédito que traía aquí el Gobierno anterior y, por tanto, eran únicos. Es decir, esto no es un paquete, no venga usted con la excusa de es que se votaba todo en contra. No, esto se trae aquí y usted podía estar en contra o a favor. Y votaron más de 90 veces en contra. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. En cualquier caso, insisto, no querían, por las formas, por la forma incluso de gestar este acuerdo, y el resultado es este, que ustedes siquiera se presentan para votar lo que tienen que sacar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Márquez. Sí. Bueno, buenos días, señoras concejales, concejalas, vecinas, vecinos, señora interventora, señor secretario. Gracias, presidente. Bueno, pues hoy venimos de nuevo aquí con un pleno extraordinario al que ustedes nos convocan, donde nos traen 13 propuestas en total, y llama la atención que ni ustedes mismos creen en lo que traen. Llama la atención que personas que tienen dedicación exclusiva, que trabajan en exclusividad para esta ciudad y para sus ciudadanos, hoy no están aquí presentes. Y llama más la atención cuando estas personas están afectadas por las modificaciones presupuestarias que hoy vienen aquí, que hoy llegan aquí. Con lo cual, hoy el titular no va a ser que la oposición vota en contra. Hoy el titular es que ni siquiera el Gobierno cree en lo que hace. Ese es el titular. Hoy el titular es la desfachatez, la desvergüenza. O sea, que son servidores públicos, por favor, se lo pido, que son servidores públicos. Necesitan clases de servicio público, necesitan clase de verdad, porque de lo contrario, hoy estarían aquí. Eso hay que explicarle a los vecinos de Leganés hoy, que faltan de ustedes faltan 3 concejales con dedicación exclusiva, que se dedican en cuerpo y alma, y así debería ser, a los ciudadanos de Leganés, porque tienen un compromiso, porque lo adquirieron y porque tienen un salario que se les paga. Pero es que además, pues es que no han pasado ni 30 días justo hace hoy, de la publicación en el presupuesto municipal de su presupuesto. Ese que está tan mal hecho, pero para ustedes iba a ser el mejor presupuesto de la historia de la ciudad. Bueno, pues con ese no han pasado ni 30 días y debemos llevar en torno a 20 y tantas, 30 modificaciones presupuestarias desde que se ha aprobado su presupuesto. Pero es que además, hace 30 minutos escasos, la Comisión de Hacienda y Régimen Interior ha decidido, efectivamente, votar en contra de estas propuestas que se suman a las que a las que han traído hasta ahora. Es decir, porque esta no es manera de gobernar, se lo decimos una y otra vez, esta no es manera de gobernar. Pero además es que les advertimos en nuestras alegaciones, se dijeron, miren que se van a ver ustedes necesitados de utilizar las modificaciones presupuestarias y lo van a tener que hacer porque no han previsto ni en el gasto corriente ni en las inversiones, en el anexo de inversiones, sus propuestas. Y así es y así pasó. Y lo dijimos en nuestras alegaciones, lo propusimos. No solo nosotros, lo dijo UGT, lo dijo Comisiones Obreras, lo dijo Más Madrid y lo dijo Podemos. No nos contestaron, dijimos, corrijan. Van a necesitar en el presupuesto más cantidad de dinero en gasto corriente. Este presupuesto es insuficiente. No nos hicieron caso. No nos hicieron caso. Tampoco lo metieron estas propuestas que hoy traen aquí. Son maravillosas, son fastuosas, son lo mejor de lo mejor, pero no vienen en su presupuesto de inversión. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos encontramos pues que nos tenemos que declarar en situación de déficit, efectivamente. Y nos encontramos pues comprometidos por su mala gestión, por su falta de previsión. Claro, luego llega el informe de interventora, que esto es, aquí todo el mundo hace interpretación. Yo hago la interpretación que dice y está negro sobre blanco. Y la señora interventora, que no lo dice ella, lo dice la ley, vuelvo a repetir. Lo dice la ley y la señora interventora interpreta lo que dice la ley y pone lo que dice la ley. Y la ley dice, y ella lo refleja en el documento 229-25, 10 del 4 del 25, dice la interventora, dice la ley. Conclusiones. A fecha de hoy no existe norma que con relación al superávit del ejercicio 24 y dentro del ámbito temporal del 25, a excepción de municipios afectados por la DANA, que no es el caso, a no ser que su gobierno esté haciendo aguas, que también, que podría ser.
Pero no es el caso, nosotros no estamos afectados por la DANA. Caso de producirse, dice la señora interventora, y continúa, debe cumplir el plazo legal de pago a proveedores establecido en 30 días, 96. Muy bien. Dice, pero además, acaba diciendo, cabe concluir, el Ayuntamiento de Leganés no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la ley del artículo 32 de la Ley Orgánica 2-2012, 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Dice, la utilización del remanente afectaría de forma negativa al cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Todo lo que digo está escrito, ¿eh? Está escrito, estoy repitiendo lo que dice y lo que dice la ley. Paréntesis. Hago un paréntesis aquí porque es que hay algún lego que está por ahí diciendo en las redes sociales que esto se podía hacer porque antes se hacía. No, antes se podía hacer, antes el PSOE lo hacía, lo proponía y se votaba porque no existían reglas de gasto. No existían reglas de gasto y no existían porque éramos municipios afectados, todo el territorio español, por el COVID y por eso no había reglas de gasto. Hoy hay reglas de gasto. Es la diferencia para el lego ese que habla en redes sociales y que parece que tiene demasiado conocimiento. Así era. Excepción, efectivamente, de municipios afectados por la DANA que ya he dicho. Acaba la interventora diciendo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el artículo 32, disposición adicional sexta, lo dice la ley, no se ha tenido en cuenta el principio de prudencia para la ampliación de la regla de gasto. No se cumple el periodo medio de pago. La disposición adicional sexta está vigente. Las reglas fiscales están vigentes. Dice, debe tenerse en cuenta el informe con las consecuencias que pudieran derivarse. Eso lo dice también la señora interventora. Y dice más. Y dice también que la Ley de Haciendas Locales dice que los remanentes sean incorporados solo se pueden ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario. Lo dice la ley. Para el que se acordó la incorporación. Lo dice la ley. Año en curso. Y dice año en curso, a 31 de diciembre. Con lo cual, ninguna de estas propuestas que ustedes, si diera el caso, hubieran podido aprobar o aprobarán, no sabemos luego el resultado, se podrían haber cumplido. Ninguna, porque a 31 de diciembre no se pueden facturar y ejecutar. Es imposible. Ejecutar y facturar es imposible. Por lo tanto, pues vamos camino de eso, de ser intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Ese es nuestro futuro, el de esta ciudad. Pero es que además, en el detalle, si vamos al detalle y vemos un poco, pues es que claro, dice, propuesta 1, pues eso, era importantísima, pero no está en el presupuesto. Hay que modificar el anexo de inversiones. Propuesta 2, era importantísima, es importantísima, pero no está en el anexo de inversiones, en el presupuesto. Por lo tanto, hay que modificar el anexo. En la propuesta 3 no es importantísima, no está tampoco. En la 4 tampoco está. En la 5 tampoco está. Y hay que modificar el anexo de inversión. Vamos a la 6. Climatización de las escuelas de música. Me paro un segundo. Marzo 2023. Carlos Delgado rechaza esta propuesta porque es propaganda e hipoteca al futuro gobierno. Dice Carlos Delgado. Hipoteca al futuro gobierno. Pero lo dice él y todo el gobierno. Y toda la oposición. Entonces, si ustedes hubieran aprobado ese día esa modificación, podían haber ejecutado la obra. ¿Por qué? Porque no existían reglas de gasto, porque el dinero estaba y el proyecto también. Pero no lo hicieron y nos encontramos en esa situación. Pero además, si ustedes creyeran de verdad en que los niños necesitan el aire acondicionado y no fueran malos malísimos, pues es que lo hubieran puesto en el presupuesto. Pero es que no viene reflejado en el presupuesto que hay que acondicionar las escuelas infantiles. No viene en su presupuesto, en su anexo de inversión. No viene. Seguimos con la 7, la 8, la 9 y dicen lo mismo. No, es importantísimo, no aparece en el presupuesto y modifica el anexo de inversión. Me paro en la siguiente, que es la 10. El acuerdo firmado con la FLAV, con CXC y 1X2 Agua. Ese acuerdo, el que ustedes han firmado, llama la atención que resulta que pues no sé, es decir, no viene, por ejemplo, nada, no refleja nada sobre ese presupuesto participativo. Nos ha llamado la atención a toda la izquierda, lo acaba de comentar mi compañero. Pero es que además debe ser que ustedes no les han explicado a la FLAV y al resto de amiguetes que resulta que si se aprobara no se puede ejecutar porque tiene que acabarse el 31 de diciembre. Y cuando digo acabar el 31 de diciembre digo facturar, ejecutar y facturar. Y eso es imposible hacerlo. No sé si se lo han contado. Pero no sé si se han dedicado, alguno de ustedes, yo sí lo he hecho, a mirar cuánto supondría en coste aproximado, la redacción de proyectos de vías públicas
y la redacción de proyecto de edificación. Se lo voy a decir yo. Eso supone, en coste, 54.620.000 euros. Tienen ustedes 54 millones. Les han engañado. Para hacer estas obras, tanto en edificación como en exterior, es mentira. No están. ¿De dónde van a sacar 54.620.000? ¿O pretenden hipotecar al siguiente gobierno, al gobierno de izquierdas que va a llevar esta ciudad? No hagan eso, por favor. Estamos hablando del mejor presupuesto de historia que no contempla estas cuestiones. Y no vamos a dejarnos hipotecar. No van a Debe ir hipotecar. terminando, señor Márquez. Sí, acabo. Las siguientes son lo mismo, con la asociación con Leganés Norte, más de lo mismo, no les han explicado esto. Y acabo. Les han contado ustedes a los ciudadanos, esto es importante, esto también es titular para el día de hoy, les han contado ustedes a los ciudadanos, a los vecinos, que el presupuesto que van a pedir, que han pedido, que ya han solicitado, y les han adjudicado de 21 millones de euros al final, no de 32, de 21 millones de euros, ¿les ha contado cuánto les va a costar a los ciudadanos de Leganés? ¿Cuánto vamos a pagar de devolución de préstamo más intereses? Voy a decir yo la cantidad. Una piscina más. Para hacer una piscina vamos a pagar 12.300.000 euros. Para pagar una piscina de eolitas de 13,5 millones, vamos a pagar 12.300.000. Es más, este año 25 ya vamos a perder, este ayuntamiento va a perder en pagar intereses y devolución de préstamo 1.536.329 euros. Eso lo vamos a tirar a la basura. Alucinante. Pero bueno, en cualquier caso, el señor Delgado tendrá una bañera para bañarse con el señor Giacometti. Señor Márquez, debe ir terminando. Sí, acabo. Gracias, presidente, acabo. Mire, a pesar de los acosos en redes sociales, a pesar de los acosos a los que nos someten en las redes sociales del ayuntamiento, en el periódico municipal, a los que nos someten los asalariados asesores que tienen ustedes, que antes tenían cabeceras de periódico y de diario, a pesar de todo eso, no nos vamos a achicar, no nos van a arrinconar. El Grupo Socialista no va a aprobar, no va a votar iniciativas que van contra la norma y contra la ley. No lo va a hacer. El Grupo Municipal Socialista no va a votar estas propuestas de este gobierno de derechas PPV. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor Recuenco. Gracias. Buenos días a todos. La verdad es que, señor Márquez, me dirijo a usted porque, bueno, puedo llegar a entender que la señora Pulido o el señor Poblete no tienen experiencias en gobierno y, por tanto, evidentemente, no saben cómo funcionan los gobiernos y les hace decir determinadas barbaridades en sus exposiciones. Pero a usted entiendo que, conocedor de la gestión como gobierno, porque ha estado en el gobierno y ahora está en la oposición, y está en la oposición, evidentemente, por no hacer una buena gestión, usted sí sabe, o eso creía yo, o entonces entiendo que le mueve la mala fe. Y me explico. Es cierto que desde el Gobierno tenemos una serie de competencias, una serie de obligaciones, y por eso estamos gestionando el presupuesto actual, el presupuesto vigente, el presupuesto que se aprobó gracias a una cuestión de confianza. Ese presupuesto, para aprobarlo, tuvo que pasar por el órgano colegiado, es decir, este pleno, que es el responsable para aprobar los presupuestos, para aprobar las modificaciones presupuestarias, para aprobar las ordenanzas. Y les recuerdo, ese presupuesto, la señora Tejero lo tildó de que era un presupuesto de izquierdas y contemplaba subida de impuestos, algo que no es cierto. Los señores de Más Madrid, los señores de Podemos y los representantes del Partido Socialista lo tildaron que era un proyecto de presupuestos de derechas y antisocial, con lo cual tampoco era cierto. Ante ese bloqueo, después de 3 meses de bloqueo, este Gobierno se decidió someter a una cuestión de confianza. Y sí, creemos en ese presupuesto. Y creemos en el presupuesto porque en él contemplamos, en esas inversiones, mantener
centro donde se protegen a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. Contemplamos una mejora en los contratos de mantenimiento de la ciudad. Contemplamos una mejora en los contratos de limpieza de la ciudad. Contemplamos la ejecución del Centro Cívico de Vereda de los Estudiantes. Contemplamos la ejecución también de una reforma en el edificio de servicios sociales y en el de seguridad ciudadana. Contemplamos un mejor mantenimiento también de las luminarias de toda la ciudad, incluida Zarzaquemada, Los Frailes y el Carrascal, señor Poblete, y, por supuesto, también contemplamos la ejecución del complejo deportivo de Solagua. Pero, bueno, puedo llegar a entender que ustedes diesen las excusas para no estar de acuerdo en ese presupuesto, como todo lo que han hecho hoy, dar excusas para no aprobar los proyectos y las propuestas que ha presentado el señor Delgado. Excusas baratas, porque en esto se quiere o no se quiere, así de sencillo. Porque además, estamos hablando, señor Márquez, que Más Madrid, cuando aquí ha habido que votar a favor del pleno de organización, votó a favor. Cuando ha habido que votar en este pleno los préstamos para conseguir la financiación para las viviendas, porque claro, le escucho a usted decir que hemos pedido un préstamo, claro, ¿y cómo quiere que hagamos las inversiones, cómo quiere que hagamos las mejoras si no tenemos esos recursos económicos? Hombre, nosotros no somos como usted, que dice que va a hacer viviendas sin financiación y hace un agujero y no consigue financiación. Eso sí, monta una fiesta estupenda, ¿no?, para allí llevar a todos los vecinos, hacer el sorteo, pero usted sin financiación, porque es el más machote de este pleno, ¿no? Y dice usted que lo consigue sin ningún tipo de financiación. Venga, señor Márquez, sea usted serio. Sea usted serio. Estamos hablando y, sin embargo, Más Madrid estuvo a la altura y votó a favor para que se pudiesen ejecutar esas viviendas. Los representantes de Podemos votaron a favor de hacer la reforma y la reestructuración de la rotonda de Santo Niño. Y las representantes de Vox votaron a favor y ese acuerdo que ha llegado de deporte para tener mayor financiación para el voleibol masculino, para el baloncesto femenino y para también el resto de entidades deportivas de la ciudad. Y lo he dicho públicamente y en privado, y hay que agradecerlo, porque es la responsabilidad de este pleno en esos momentos tomar la decisión. Pero usted, señor Márquez, el Grupo Socialista, no han estado absolutamente en nada, y además lo ha dicho, no va a aprobar ninguna iniciativa. Así lo ha dicho, no va a aprobar ninguna iniciativa. Se da lo mismo, préstamos, modificaciones presupuestarias, ejecución de rotondas, compra de bancos, absolutamente nada. Eso es lo que le mueve durante toda la legislatura. La bilis, señor Márquez. La mala fe. Esa es la cruda realidad. Nosotros lo tenemos claro. Desde el Grupo Municipal Popular sí que estamos de acuerdo, sin ningún tipo de excusas, de la climatización, de la renovación e instalación de climatizaciones en las escuelas infantiles por un importe de 2.200.000 euros, de la instalación del EX en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad. También estamos de acuerdo en ejecutar una primera fase en Leganés Norte para el arreglo de las aceras por un importe de 8.497.000 euros. También estamos de acuerdo en realizar la reforma y renovación del cerramiento del edificio de la piscina cubierta del Carrascal por un importe de 656.000 euros. Y, por otro lado, también estamos de acuerdo en el suministro y colocación de bancos en la vía pública por 375.000 euros, también de esos bancos en determinadas zonas verdes de la ciudad. También estamos de acuerdo en la reforma y acondicionamiento de la piscina de La Fortuna por 664.000 euros. También estamos de acuerdo en renovar y sustituir la climatización en la Junta Municipal de La Fortuna, en los teatros municipales como son el Julián Besteiro, en el barrio de Zarzaquemada, señor Poblete, es decir, hacemos actuaciones también para el barrio de Zarzaquemada, o en el Teatro Rigoberta Menchú, en el barrio del Carrascal, o en el gimnasio del Ramiro de Maeztu, en el Zarzaquemada, así como en las oficinas del Carrascal. También estamos de acuerdo en la rehabilitación de las fuentes ornamentales por un importe superior al 1.000.000 de euros. O también estamos de acuerdo en comprar una instalación prefabricada para el Club Petanca Leganés, que nos la están pidiendo a nosotros, a ustedes, a todos, por un importe de 50.000 euros, entre otra serie de actuaciones y la serie de proyectos que ha señalado el señor Delgado. Les he estado atentamente escuchando. Son todo excusas para votar que no. No hay ningún tipo de propuesta y de iniciativa. Cuando nos hemos visto con ustedes, lo único que han pretendido siempre es alargar. Y sí,
hemos tenido encuentros con Vox, hemos tenido encuentros con Más Madrid, hemos tenido encuentros con Podemos y también hemos tenido encuentros con el Partido Socialista. Menos cuando ya les presentamos el presupuesto o cuando les hemos presentado las modificaciones presupuestarias que el Grupo Municipal Socialista ni se ha presentado. Por lo tanto, señor Márquez, desde el Gobierno tenemos claras cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras obligaciones de gestión y también sabemos lo que depende de este Pleno. Y si este Pleno votase a favor de estas iniciativas, que ustedes nos tildan y nos acusan de que no vamos a ser capaces de gestionarlo. Vamos a verlo. Voten a favor, a ver si somos capaces de gestionar estos 19 millones de euros que traemos de inversión. ¿O es que a lo mejor temen que sí seamos capaces de gestionarlo? Y es lo que les da a ustedes miedo. Es decir, vamos a darle esa responsabilidad al Gobierno, a ver si son capaces de gestionarlo. Porque si según ustedes somos tan malos, somos tan ineficaces, que no vamos a ser capaces de gestionar estos 19 millones de euros. Vamos a verlo. Voten a favor y dennos esa responsabilidad. Y van a tener el resto de meses para decirnos, nosotros votamos a favor de hacer este tipo de iniciativas y ustedes no lo han ejecutado. Pero dennos la posibilidad, dennos la oportunidad. ¿A que no se atreve? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Iniciamos un segundo turno. Recuerdo que, según el acuerdo de la Junta de Portavoces, se trata ya de 5 minutos. Señor Delgado. Gracias, presidente. A ver si podemos contestar a cada cuestión. La verdad es que ya sabíamos que el señor Márquez había hecho de la mentira un estilo de vida. Es decir, su estilo de vida es mentir. Lo que pasa es que lo ha trasladado al resto de miembros de la oposición, tanto a la izquierda o extrema izquierda o extremo no sé qué, y a la derecha o extrema derecha o lo que sea que hay en ese grupo, esa Macedonia que tenemos enfrente, que solo coincide en una cosa, que es en decir que no a mejorar este municipio. Y una de esas mentiras es que aquí todo se hace por buscar un titular, que es decir, que la oposición se niega a estas mejoras en la ciudad. Pues si tienen ustedes muy fácil frustrar ese titular, absténganse. Con abstenerse en esta votación, con independencia de los miembros del Gobierno que hayan venido, saldrían adelante estas propuestas. Háganlo. Entonces no es una cuestión de titulares. De todas maneras, es curioso y chocante cómo critican la convocatoria de plenos extraordinarios porque faltan ustedes y cuando falta alguno del Gobierno, entonces no quieren ustedes. ¿Por qué hacíamos los plenos extraordinarios? ¿Para pillarles a ustedes? Se ve que no. Se ve que no. Se demuestra claramente que no. Siguiente. Por favor, guardemos silencio. Como siempre, yo intervengo y ya no paran de interrumpir, de molestar, porque en cuanto se les da argumentos y se les contesta, pues entonces empiezan a estar molestos. Señora Pulido, lleva usted 2 años de mandato y creo que va a terminar el mandato sin saber qué significan los remanentes ni qué significan las alegaciones a los presupuestos. Usted no ha presentado nunca una alegación al presupuesto, ni una, es decir, nada. Usted no presentó esas aportaciones al presupuesto, ni se sentó nunca a hablar de presupuestos, nunca se sentó a hablar de presupuestos y no sabe que los remanentes, ¿para qué se destinan y cuál es su filosofía? Los remanentes son una bolsa de dinero que solo se puede destinar a unas determinadas cosas concretas, no a lo que usted quiera, no como usted quiera. Y eso es lo que estamos aquí trayendo a este pleno, para dedicarlo a unos determinados fines. ¿Que no le gustan esos fines? Proponga usted otros. El problema es que no proponen nada. Ni usted, ni los señores de Más Madrid, ni los señores de Vox, ni los señores del Partido Socialista. ¿No le gusta esta aplicación del remanente? ¿No le gusta que se climaticen las escuelas infantiles? ¿No le gusta que se rehabiliten en la fuente? ¿No le gusta que se hagan aceras en Leganés Norte? Muy bien. ¿Pero qué les gusta? Yo sé lo que les gusta. Que no se haga nada. Ustedes no quieren que se haga nada en la ciudad y lo que quieren es, con estos millones que hay de remanente, se siga acumulando para el siguiente año y para el siguiente y para el siguiente, porque les vuelvo a decir y a los vecinos que lo vuelvan a saber, que esto no se puede incorporar al presupuesto. Este remanente se va a un cajón y ahí se queda. Hoy, al no aprobar esto, estos 19 millones de euros aproximadamente que vamos a destinar a diferentes propuestas, se van a quedar en ese cajón. No pueden ir a ningún presupuesto, no pueden ir a ningún otro sitio. O lo destinamos a estas cuestiones o alguna que ustedes quisieran proponer, pero como no proponen ninguna, nada. Esa es la realidad. Y eso que quede bien claro. Luego dicen que la Federación Local de Asociaciones pidió el voto para OLEG. Demuéstremelo. Demuéstreme que la Federación Local de Asociaciones ha pedido el voto. La Federación, no personas en concreto, porque si vamos aquí a señalar y a estigmatizar a personas, me consta que hay miembros de las asociaciones de vecinos que forman parte de las listas electorales de muchos de los partidos de los que están enfrente. Pero yo no estigmatizo a ninguna asociación de vecinos por ello. Dígame usted que la Federación Local de Asociaciones ha hecho eso. Y ya le digo yo que es mentira. Por cierto, a ver si se aclara, ¿hemos tenido reuniones con usted o no? Porque al principio dice que no y luego ha relatado 3 reuniones.
Más Madrid, sí. Ha dicho al principio usted que no había ninguna reunión. Incluso la primera que hubo fue iniciativa suya. ¿A qué se refiere? ¿A la de los sueldos? No sé a cuál se refería usted a la de que fue la primera reunión por iniciativa suya. Nosotros hemos intentado dialogar y llamar a todos los grupos de la oposición centenares de veces. Mira, estoy viendo a la señora Pulido por teléfono y en persona. Le he dicho 1000 veces cuando hablamos de los remanentes. Y señora Pulido, usted siempre me ha dicho que tenía que hablar con el señor García Muga, que le costaba mucho llegar a poder verle al señor García Muga. ¿Cierto o no es cierto? Y nunca ha podido reunirse con nosotros porque estaba a expensas de lo que dijera el señor García Muga. Luego, con señores de Más Madrid, resulta que es que tienen bloqueados los teléfonos. No podemos hablar con ellos porque nos bloquean el teléfono, tienen bloqueadas las redes. ¿Cómo pueden llegar a un acuerdo político así? Me consta que el señor alcalde ha intentado hablar con ustedes montones de veces. Y lo que él ha dicho, largas mentiras. Y el Partido Socialista lleva 3 meses diciendo que se lo estaban pensando. Textualmente, nos estamos pensando qué hacemos con los remanentes. ¿Se lo han pensado? No. Y la señora de Vox siempre acude a lo mismo, señora Tejero. Hay un acuerdo con el Partido Popular, muy bien. Exíjale usted al Partido Popular ese acuerdo, pero resulta que es que no forma parte del Gobierno solo el Partido Popular. Es que en el Partido Popular está también otro partido que se llama Unión por Leganés. Así que usted no tiene ningún acuerdo con el Gobierno. No tiene nada. Usted no tiene nada. Usted tiene un acuerdo con los señores del Partido Popular. No tiene absolutamente nada. Y más, comentando con la señora Neria, le llamó 2 veces y le mandó, voy terminando. Le llamó 2 veces y le mandó 2 WhatsApp. Está esperando la respuesta, pero le dice que si quiere mañana mismo, mañana o esta tarde, hablamos del destino de los instrumentos de música. Y si quiere usted o no. Sí, cuando usted quiera. Esta tarde, mañana por la tarde, porque primero tendrá que coger los teléfonos y luego tendrá que contestar los WhatsApp, que esa es la realidad de toda esta cuestión. Y luego esa obsesión que es generalizada por parte de todos ustedes. Gobierno, malo. Asociaciones de vecinos, malos. Prensa, mala. Es decir, arremeten contra los medios de comunicación, contra todos. También con los que nos critican. Todos están comprados. ¿Y ustedes será que no tienen comunicación? ¿Será que no tienen argumentos? ¿Será que no tienen nada que decir a la ciudadanía, nada más que se oponen única y exclusivamente por 2 motivos? Y ya con esto concluyo, señor presidente. Son estas 2 estrategias las que tienen ustedes. Una, que el Leganés no se haga nada para que se eche la culpa al Gobierno y ustedes puedan heredar ese Gobierno, por lo cual, cuanto peor le vaya a la ciudad, ustedes creen que le va a ir mejor a ustedes, un comportamiento absolutamente egoísta y cínico. Y 2, quieren que estemos siempre en manos de Vox, porque ustedes, que son tan contrarios a la extrema derecha, están deseando, para su relato, que Vox forme parte, de alguna manera, del Gobierno de esta ciudad, hasta el punto de que critican que lleguemos a un acuerdo con Vox para comprar colchonetas, para comprar marcadores o para destinarlo a cuestiones deportivas, como si las colchonetas fueran de extrema derecha, como si un balón fuera fascista o como si un marcador fuera reaccionario. Llegan ustedes a ese punto tan cínico. Y esa es la única realidad, y así van a estar los 2 años que le queda, renunciando a la política y solo acordando los sueldos. Nada, muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Pulido. De verdad, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto, señores del Gobierno? Por eso ustedes no vienen, porque no hay excusa. Para eso no hay excusa hoy aquí. Se ve que es tan importante que ni tan siquiera asisten. Respecto a las cantidades que ha estado hablando el señor Delgado. Señor Delgado, ¿qué cantidades? Pero si las propuestas que nos han dado no llevaban números, que parecían los apuntes de un niño de parvularios, que no llevaban números. ¿Que cuánto costaba cada cosa? Si se lo estuvimos preguntando, ¿cuánto cuesta cada cosa? Y no nos contestaron. Así no se hacen las cosas. Además de no ser de fiar ustedes, utilizan todos los resortes escuadristas incluidos para sus intereses. De verdad que dialoguen, hablen, negocien. Señor alcalde, efectivamente, no llegamos a un acuerdo porque su presupuesto era antisocial y de derechas. Y no quiere usted meter las propuestas que les llevamos. Y claro que nos hemos reunido para el presupuesto, señor Delgado, con el señor alcalde. 2 veces. Si no se lo ha contado el señor alcalde, eso yo ya no es cosa mía. No sé qué tipo de comunicación tienen entre ustedes. Pero menos mal. Primero dicen que no nos reunimos en los casi 5 plenos extraordinarios que llevamos, y hoy ya por fin dicen y reconocen que nos hemos reunido. Ergo,
mienten. Después de haber reconocido que ha habido reuniones, tendremos la gran suerte de que ustedes reconozcan de que les hemos llevado propuestas, pero que las propuestas que les hemos llevado nos han dicho que no, y que no es nada distinto a lo que se ha traído lo que ha traído este grupo municipal a este pleno y ha sido aprobado democráticamente, como la Casa de la Mujer, vivienda a precios asequibles, etc., 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 que no ha sido nada nuevo para el presupuesto, para el presupuesto, para los remanentes y demás. O sea, de verdad, señor Delgado, que tiene usted alegaciones. De verdad, son alegaciones. Si usted no lo trata como alegaciones, pues bueno, ese ya es su punto de vista, pero son alegaciones y efectivamente hablamos también entre nuestro grupo municipal. Claro que tengo que hablar con mi compañero, el señor García Muga, que estaría bueno, no sé, que fuese yo a decirles a ustedes lo que ustedes quieran. Y luego, respecto a la FLAT, de verdad, que ustedes reúnanse y lleguen a acuerdos, contratos, lo que sea, con quienes ustedes quieran. Es que estaría bueno que nosotras les tengamos que decir con quién deben reunirse o con quién no. Pero eso sí, asegúrense de que voten en el Pleno, por lo menos. Asegúrense de que puedan votar en el Pleno. Porque es que, vamos, es que ni tan siquiera eso. Ni tan siquiera se aseguran ustedes de que voten en el Pleno o que tan siquiera, nos lleguen las propuestas de estas personas por parte de estas personas, que es que no nos ha llegado ni un triste correo electrónico, ni nos han llamado. De verdad, que ya se lo dije, que ni tan siquiera cuando hicieron el presupuesto contaron con que en diciembre es Navidad. Es que es de vergüenza, Son malos, pero malos gestores, muy malos. Pero claro, como luego todo es culpa de la malvada oposición, qué mala la oposición, a todo dicen que no. Que de verdad, que déjense de juegos ya, que saben que esta ni es la forma ni son las formas. Así que ya está bien. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Márquez. Sí, vamos, para concluir. Lo que pasa es que empiezo preguntando si por alguna cuestión, señor presidente, la cámara de vídeo hoy no está enfocando a esa zona de la bancada. Es que hay gente que está siguiendo desde su ordenador este pleno y es que solo se enfoca a este lado de acá. No entiendo por qué no se enfoca a ese lado de allá. ¿Sabe usted? Conozco los movimientos de la Cámara, desconozco por qué la señora Saguar está grabando. No lo sé. Sí, no, yo evidentemente lo estoy diciendo. No le pregunto por es que no lo sé. Yo le he contestado, si me ha escuchado, que no sé si la cámara está grabando o no está grabando a un lado o a otro, como comprenderá desde aquí, malamente lo puedo saber, como también he hecho la comparación con la señora Saguar, que tampoco sé si está grabando para acá, para allá. Le ruego que continúe. Sí, vale, imagino que tendrá que haber una cuestión técnica y que se solventará en breve. Bien, imagino perfecto. que será así. Gracias, señor presidente. Bien, bueno, pues solo para decirle al señor Recuenco que usted, señor Recuenco, en marzo del 23 tuvo una oportunidad para aprobar 4 de las cuestiones que trae usted hoy aquí. 4. Y una de ellas era el aire acondicionado. De hecho, el anterior alcalde, el señor Llorente, le propuso, en vez de en bloque, votarlo por separado. Y ustedes se negaron. Se negaron. Porque el aire acondicionado había estado resuelto. Se negaron a hacerlo. Sí, es así. Ustedes se negaron. Pidió el señor Llorente un receso, lo hablaron, y Carlos Delgado, el señor Delgado, dijo que no. Y entonces no se llegó a un acuerdo. Así fue. Se lo he contado hace un rato. Así fue y está grabado. Y está en estas cuestiones, que aparecen en estas cuestiones que nos está deleitando con su lectura el señor Poblete. Sí, aparece ahí. Claro que aparece. Claro que sí. Pero mire, ¿cómo me ha llamado? El machote del pleno, ¿no? Le ha faltado decirme el macho alfa, ¿no? Le ha faltado, ¿no? Pero bueno, le tengo que contar que hoy yo estoy aquí. Y estamos 13 concejales, ¿no? Sí. Y del Grupo Socialista 8. Pero ¿dónde están las 2 concejales que le faltan? 3 concejales que le faltan a usted. ¿Dónde están? Si no creen en ello, ¿qué quieren? Que la oposición les vote encima sus propuestas. Pretenden que sea la oposición la que dice, vóteme usted. ¿Qué quiere? Que como le están faltando votos, quiere que hoy le aporte los votos de los concejales que están de vacaciones, que todavía no han tenido oportunidad de mojarse
en la piscinita de olitas. Es decir, y entonces tienen que... Dígame, pero es que esa gente cobra 60.000 euros. 60.000 euros cobra. Y no está hoy aquí. En una de las cuestiones más importantes que tiene que hacer, que es asistir al pleno. No está. Pues mire, estarán, me imagino, en el chalet de Ayuso, de vacaciones, en esa piscina que también tiene. Mire, nosotros no vamos a, como he dicho ya, no vamos a votar a favor de estas propuestas. Por lo tanto, voy a acabar leyendo un documento que tengo, que es de la FLAV, que dice, cuando pedía el voto que ha dicho el señor Poblete hace un rato, para ULEG, dice, ¿quién nos gobernará? Esto es en mayo del 23. Si gobierna el PSOE Leganés, mal. 8 años de Llorente lo demuestran. Si gobierna el PP, peor. Lo prueban los 27 años en la Comunidad de Madrid, sanidad, educación, residencias. Hoy se ponen de acuerdo, pero entonces parece que no estaban de acuerdo con ustedes. Un cambio posible, positivo. Los vecinos y vecinas puede ser ULEG. Pidiendo el voto para ULEG. Eso es verdad, está escrito, oiga, que está escrito. La hemeroteca que lo dice, de verdad, que está escrito. Mayo del 23. Mayo del 23. Por favor, no entremos en diálogo. Unos días antes de las elecciones. No entremos en diálogos, por favor. Claro, unos días antes de las elecciones. Por favor, no entremos en diálogos. Martes. Señores. Martes de mayo. Por favor, no entremos en diálogos. Señor Poblete, señora Benito, señor Delgado, señora Neria. Vamos, todos. Por favor. Señora Neria, por favor. Vale, ya. Y estoy llamando a ellos, a todos. Es que ya se lo he dicho, señora Neria, pero como no me escucha, estoy llamando la atención a todos. A todos. Por favor, no entremos en diálogos, en estas discusiones absurdas, ni las provoquemos tampoco. Continúa, por favor. Pues nada, acabo diciendo, haciendo lo que le gusta mucho hacer al señor Delgado, haciéndome la víctima. Es que parece que cuando este concejal habla, siempre todo el mundo viene contra mí. Pues debe ser, voy a hacer la víctima. Es que parece que cuando este concejal habla, hoy denominado machote del pleno, parece que todo el mundo viene contra mí. Y con esta vocecita. Y con esta vocecita que tengo. O sea, que es que no doy para más. Pero bueno, en fin. Señor Delgado, le ha preguntado... Debería ir terminando, señor Márquez. Señor Delgado, le ha preguntado a su socio de gobierno que por qué le faltan 3 concejales hoy. Gracias. Muchas gracias. Yo tampoco me quiero hacer la víctima, pero veo que la cámara me está enfocando a mí todo el rato, por cierto. Señor Recuenco, cuando quiera. Gracias. Pues mire, señor Márquez, muy sencillo. Esos 3 concejales están de vacaciones. Tan sencillo como eso. Como ustedes... Por favor, le ruego que guarden silencio. Transparencia... Y luego a usted, Márquez, no le gusta cuando a ustedes no le gusta cuando les interrumpen. Sí, eso digo yo. Pero no paran de interrumpir. Es que además, es decir, tienen derecho a las vacaciones como la tienen ustedes cuando no vienen. Punto. Y aunque hubiesen venido esas 3 concejales hoy, viene otra vez a demostrar que hubiésemos sido 12 concejales del Gobierno votando a favor y toda la oposición, los 13, votando en contra. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque cuando traemos estos puntos, dependemos de lo que ustedes voten, los grupos de la oposición. Y por eso he dicho anteriormente que cuando se puso en marcha el Pleno de Organización y Funcionamiento, los 3 concejales de Más Madrid votaron a favor. Cuando se puso en marcha la financiación para las promociones de viviendas de EMSULE, se necesitaba la mayoría de este Pleno y los 3 concejales de Más Madrid votaron a favor, que, por cierto, la representante de Podemos dice que está a favor de que haya viviendas asequibles, votó en contra de conseguir esa financiación. Cuando se ha hecho la rehabilitación de la rotonda de Santo Niño, las representantes de Podemos votaron a favor, y cuando ha habido que hacer inversiones en deportes, los representantes de Vox han votado a favor. Ustedes nunca. Esa es la realidad. Por eso hay decisiones que son de este Pleno, que se da lo mismo que vengamos
12, 8, 3 o el señor Delgado y yo solo. O sea, necesitamos el apoyo de los grupos de la oposición o al menos la abstención. Esa es la realidad. Y luego hay otra realidad que es la gestión pura y dura de ese presupuesto. De ese presupuesto que como este pleno, la mayoría decidió votarlo en contra, hubo que someterse a una cuestión de confianza y demostrar a todos los vecinos de Leganés que ustedes solo se unen para bloquear la ciudad. Pero cuando hay que unirse para montar una alternativa, no tienen ningún tipo de alternativa, solo saben bloquear. Y hoy, concretamente, estamos hablando de realizar 19 millones de euros de inversión, que yo he escuchado, no van a tener capacidad de gestión. Y se lo he dicho, voten a favor, absténganse, a ver si tenemos capacidad de gestión o no tenemos esa capacidad de gestión y somos tan irresponsables de que no vamos a ser capaces de sacarlo adelante. ¿O sí? ¿O somos capaces de sacarlo adelante y eso es lo que temen ustedes? Yo creo que todos estamos de acuerdo, de palabra, en hacer la climatización de las escuelas infantiles, de hacer LECs en la renovación de diferentes instalaciones deportivas y el resto de inversiones que se han leído ya varias veces en este pleno, de palabra, porque eso es lo que le van diciendo ustedes a los vecinos. Pero cuando llega la hora de la verdad y votar a favor en este pleno de destinar esos recursos económicos, los únicos que vamos a votar a favor somos los representantes del Gobierno. Muchas gracias. Para cerrar el debate, señor Delgado, 3 minutos. Gracias, presidente. Para ir de víctima tendría que ir con un cabestrillo falso e inventarme una agresión, señor Márquez. Eso sí que es una falsa víctima y un falso no sabemos bien qué, porque usted es la reivindicación, la encarnación de la mentira. La idea platónica de mentira es usted. Así que fíjese. Y fíjese que usted es tan mentiroso que apela a un tuit de 31 de mayo, después de las elecciones, porque usted no puede demostrar que nadie de la FLAP pidiera el voto para Uleje en las elecciones, entre otras cosas porque eso no existe. Por eso le he dicho, fecha de ese tuit, fecha, no lo dice, mentiroso. Más mentiras. Yo, como usted hace sus interpretaciones, yo traigo el acta, salvo que acuse usted al señor secretario de mentir en las actas y de usted aprobar esas mismas actas, ese marzo de 2023, ese pleno que usted habla de aplicación de los remanentes, en los que dice que hubo un receso y que se propuso no sé qué, nada de eso viene en el acta. Lo que sí viene en el acta es que hubo 2 puntos sobre el remanente. De verdad, no... Déjenme desarrollar mi argumento, ya sé que les molesta cuando hablamos de argumentos y no sus etiquetas ideológicas. Dicen en el punto 6, aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito y aplicación del superávit. Y la votación es los votos en contra de los concejales de ULEG, del Partido Popular, del Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida y del señor concejal de Leganemos, que forma parte de su gobierno. El señor de Leganemos es el que impide que se aprueben sus propuestas. Y luego, sobre el de la climatización, porque fueron 2, los lotes, que no hacemos nosotros. Este Gobierno no hace lotes de 30 puntos como ustedes, esos 90 puntos que dice que votamos en contra el señor Poblete. Es un punto que incluirá 60 o 70 cosas. Hubo otro punto, Más Madrid Leganemos, señor Poblete, que se olvide usted que en el pasado mandato Más Madrid formaba parte del grupo político Leganemos. Sé que le molesta, la memoria histórica la tiene usted para lo que quiere. Siguiente punto, 7. Expediente de modificación presupuestaria de aplicación del superávit. Se somete a votación que se quede sobre la mesa, es decir, no se llegó a votar en contra. ¿Y quién votó a favor de que se quedara sobre la mesa? ¡Oh, equilicuá! El señor concejal del Grupo Municipal Leganemos, _Más Madrid. Es decir, que son los miembros del Gobierno, de su propio Gobierno, los que votaron en contra en un punto que se aplicara el remanente y en otro que se dejara sobre la mesa. Actas oficiales. Luego, ya, que le molesta que se digan las verdades. Por cierto, señor Gutiérrez, señor Saugar, por favor. Aparte de grabarme, no me moleste. Señor Márquez, no tiene usted que interpretar ninguna norma. Usted además no es nadie para interpretar leyes ni normas. Para eso están los interventores, los habilitados, y si quiere usted vaya al juzgado, que no va a ir. Pero es que estos expedientes son legales. Tienen la pegatina de la ITV y a circular, como los coches. Lo que le preocupa a usted cuando lleva el coche a la ITV, que le den la pegatina y le digan que es favorable. Eso lo tienen todos estos expedientes. Y ya termino con una reflexión-pregunta. ¿Ustedes creen que lo que están haciendo en este pleno es bueno para Leganés, sinceramente, en conciencia? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que esta votación a no a estos puntos es bueno para los vecinos de Leganés y para la ciudad? Yo estoy convencido que no. Y segunda reflexión al respecto. Tiene que ir terminando. Sí, voy terminando. ¿Cuál es su alternativa?
¿Cuál es la alternativa que ustedes 13 tienen para la aplicación del remanente? Porque si no se aplica a determinadas cuestiones, ese dinero se va a volver a quedar en un cajón. Ah, que no tiene. Muchas gracias. Gracias. Pues terminado el debate, pasamos a la votación, como dije al principio, por separado de cada uno de los puntos. ¿Preparado? Punto primero, sometemos a votación la modificación presupuestaria número 2025-51J, referida a la renovación e instalación de climatización en las escuelas infantiles municipales por un importe de 2.200.000 euros. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazada con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. Pasamos al punto segundo, que es la modificación presupuestaria número 2025-54Q, referida a la renovación, suministro e instalación de la iluminación LED de las instalaciones deportivas de la cantera, Nuevo Carrascal, Pabellón Deportivo Carlos Sastre, Frontón de la cantera y el campo de fútbol de la Fortuna, por un importe de 1.145.079 euros con 64 céntimos. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazada con los votos de Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto tercero es la modificación presupuestaria número 2025-55V, referida a la redacción de diferentes proyectos por un importe global de 1.907.500 euros. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazada con los votos de Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto cuarto es la modificación presupuestaria número 2025-61T, referida a la rehabilitación y reforma de aceras en una primera fase de Leganés Norte, por un importe de 8.497.866 euros con 45 céntimos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda rechazada con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto quinto es la modificación presupuestaria 2025-52Z, referida a las obras de reforma y renovación del cerramiento acristalado del edificio de la piscina cubierta del Carrascal por un importe de 656.817 euros con 34 céntimos. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazada con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. Pasamos a la votación del punto sexto, que es la modificación presupuestaria 2025-50N, referida al suministro y colocación de bancos en vía pública por un importe de 375.000 euros. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazada con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto séptimo, la votación del punto séptimo, es la modificación presupuestaria número 2025-53S, referida a la reforma y acondicionamiento de las pistas de pádel en los polideportivos de la Fortuna, Olimpia y Europa, por un importe de 664.997 euros con 64 céntimos. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazado con los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto octavo es la modificación presupuestaria número 2025-49B, referida a la sustitución de la climatización de la Junta Municipal de la Fortuna, los teatros Julián Besteiro y Rehuerta Menchú, el gimnasio del Ramiro de Maeztu y el edificio de oficinas de la piscina del Carrascal por un importe de 800.000 euros. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazado con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto noveno es la modificación presupuestaria número 2025-48X, referida a la rehabilitación de fuentes ornamentales por un importe de 1.069.256 euros con 62 céntimos. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues
Queda rechazado con los votos en contra de Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto 10º es la modificación presupuestaria número 2025-47D, referida al suministro, colocación e instalación de un módulo prefabricado para el Club de Petanca Leganés, por un importe de 50.000 euros. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazado con los votos en contra de Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto 11º es la votación de la modificación presupuestaria número 2025-46P, referida a la sustitución de la puerta giratoria de acceso a la Casa Consistorial por una puerta corredera por un importe de 21.857 euros. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazada con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El punto 12º es la votación sobre la modificación presupuestaria 2025-62R, referida al suministro de mobiliario para parques y jardines por un importe de 300.000 euros. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazada con los votos del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. El último punto, el número 13, pasamos ya al último punto, que es la votación sobre la modificación presupuestaria 2025-60E, referida a la compra de instrumentos musicales, libros y otros materiales para la Escuela de Música y las bibliotecas por un importe de 1.006.550 euros. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda rechazada con los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español, Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde y Vox. Pues vistos todos los puntos del orden del día, sin más, se levanta la sesión. Buenos días.